En poco menos de un año, la crisis financiera alcanzó nuevos niveles y se expandió por todo el país. En el campo la situación era alarmante, peor que en las ciudades. El trigo bajó 50% su valor. Una caída espectacular en el precio de las granjas azotó a los granjeros y sus productos se volvieron invendibles. Había millones de toneladas de comida, pero nadie podía comprarla. Los granjeros que no podían pagar sus deudas fueron echados de sus tierras y se lanzaron a la carretera. Con el dolor, todo el mundo se identifica. El dolor de no tener hogar, de la pobreza, de no tener trabajo, de la desintegración familiar, se vuelve un dolor universal. La gente buscaba nuevos lugares para trabajar, así que había una sensación de mudarse de los estados agrícolas, que en particular fueron muy afectados. Hubo migraciones en masa del Medio Oeste, de los granjeros desalojados que buscaban trabajo desesperadamente, labor migrante o algún otro trabajo. Y muchos perdieron sus granjas en ese tiempo. Esto fue a principios de los 30. Y los desalojos de las granjas fueron una mancha terrible en la sociedad. Muchos granjeros fueron evacuados porque rentaban sus tierras o tenían tierras y no podían mantener los pagos. Los granjeros en el Medio Oeste detienen subastas a la fuerza de los granjeros desalojados. Cuando el juez se presenta a la subasta a la granja, los granjeros vecinos se reúnen y pagan 1 centavo por la granja y no dejan que nadie más oferte y le regresan la granja al granjero desalojado. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿6 centavos? ¿6 centavos? ¿Quién da 16? Señores, tengo 20 centavos, 25 centavos. ¿Qué les parecen 30 centavos, No podemos hacer señores? eso. Tenemos que regresar a trabajar. ¿Qué tal 35 centavos? 15. 20. ¡Vendido por esa cantidad! Lo voy a golpear en la cabeza si no se va. ¡Vendido! ¡Fuera de aquí! En áreas rurales no hay a dónde ir. Y lo que tenemos aquí, la verdadera tragedia, la ironía estúpida, es que hay granjeros destruyendo las cosechas porque no les alcanza para llevarlas al mercado por el precio que les pagan. Y hay gente que no tiene que comer. Hay gente con frío y sin ropa cuando las bodegas están llenas de ropa. Hay hogares y apartamentos vacíos, mientras que hay gente que tiene que dormir en las calles y en los subterráneos y lugares así. Esa es la ironía irritante de la depresión. Es un sistema económico que explotó entre el 29 y el 32. Y cuando hay una explosión de este tipo, es muy difícil unir las piezas otra vez y seguir como si nada hubiera pasado. La industria del acero operaba en el 31 al 10% de su capacidad. El desempleo se acercaba al 25% de la fuerza de trabajo. Había mucha agitación en el país. Había agitación, hubo huelgas, hubo movimientos de protesta. El Partido Comunista lideraba una lucha por el derecho de los trabajadores. Había algo con la pobreza, con las condiciones de su época que hacían que la gente sintiera, oh sí, esta es la única organización que hace algo por la depresión. Todas las insurgencias sociales en los 30, ya sean movimientos antimonopolios o partidos políticos independientes de granjeros, tiene un gran porcentaje de militantes progresistas y radicales. El movimiento de los trabajadores en los 30 es inconcebible sin el papel vital, sin el cuadro militar del Partido Comunista y Socialista. Esto lleva a un círculo de represión. La violencia aparece, hay demostraciones, la gente muere, pero no hay una revolución. Eso hace que aparezcan imágenes impactantes y rebeliones esporádicas. En Dearborn, donde Ford despidió a 3/4 partes de los trabajadores, hubo disturbios. La policía le disparó a los manifestantes. En las fábricas de Ford, donde el número de trabajadores había bajado desde 130,000 a 37,000, aquellos que tuvieron la suerte de mantener sus trabajos vieron cómo su salario caía de 50 a 16 dólares. Y cuando se fueron a la huelga, la policía abrió fuego contra ellos. Hubo 5 muertos y docenas de heridos.
Herbert Hoover hizo ciertas cosas que fueron tan ofensivas, y quizá la más ofensiva fue enviar tropas para romper lo que se llamó el Ejército de Bono, que se congregó en Washington y eran veteranos de la Primera Guerra para exigir el pago adelantado de uno de los bonos que se les prometieron cuando regresaron de la Guerra Europea en el 18. Entre 12 y 14 mil vinieron de todo el país. Iban en los rieles, sobre trenes que no podían pagar. Trataban de llegar de cualquier forma a Washington, D.C. Le presentaron una petición al Congreso y el Congreso la rechazó. Levantaron un campamento en el parque que se había convertido algo así como en la Hooverville de la Fuerza de Expedición del Bono. Le presentaron una petición al Congreso y el Congreso la rechazó. Levantaron un campamento en el parque. Algunos no tenían que regresar a casa, así que se quedaron y no eran una amenaza para nadie. Hoover se dejó convencer por 2 soldados, el mayor Dwight Eisenhower, futuro presidente de Estados Unidos, y sobre todo por el general Douglas MacArthur. Tienen que entender que Douglas MacArthur era el tipo de persona que, cuando se le mete una idea en la cabeza, no se le ocurría que podía estar equivocado. Y se le metió en la cabeza que estas personas eran una amenaza a la República, que podían irrumpir en el Congreso o hacer algo. Estas eran familias, no solo un ejército. Y empezó a convencer a Hoover. Y finalmente MacArthur lo persuadió de que era una amenaza. Y Hoover envió al ejército a dispararles. Fue desastroso. Bajo el comando del general MacArthur, 4 pelotones de caballería, una columna de infantería, equipados con bayonetas y máscaras de gas y 6 tanques, atacaron y dispararon sobre el campamento. Dos personas fueron asesinadas y una tercera, un bebé de 2 meses, murió sofocado por gas lacrimógeno. Otro niño tuvo mejor suerte. Cuando trataba de regresar a su tienda por su oso de peluche, un soldado lo detuvo al enterrarle su bayoneta en la pierna. Fue algo horrible. Y lo que hizo la reacción del pueblo estadounidense fue: Herbert Hoover se ha vuelto loco. Esto destruyó la poca credibilidad que le quedaba. MacArthur, como era MacArthur, se fue a la tumba pensando que había salvado a la República de una revolución. La gran ironía es que los héroes militares de la Segunda Guerra Mundial, MacArthur y Eisenhower, atacaron a los veteranos de la Primera Guerra y destruyeron el ejército del Bono. Esto enfureció al pueblo. Fue tan brutal. Una indiferencia cobarde al dolor de los estadounidenses. Este incidente acabó con la reputación de Hoover. Su reputación ya no tenía salvación por las políticas económicas. Fue desastroso para su índice de aprobación. La prosperidad está a la vuelta de la esquina. Lo que queremos saber es, ¿de cuál esquina? Hemos dado vuelta en tantas esquinas que estoy mareado, pero tengo la esperanza de que todo cambiará y habrá trabajo. Otra vez Hoover, con gran renuencia, comenzó a establecer algunas formas de asistencia federal. Pero las acciones de Hoover no se comparaban con las dimensiones de la crisis. No se acercaron a comparar con la gravedad de la crisis. El gobernador de Nueva York, recuerden, era Franklin D. Roosevelt, y Roosevelt trató de instituir algunos programas de bienestar para aliviar el sufrimiento porque era muy obvio en las grandes ciudades como Nueva York. Roosevelt, por supuesto, era rico. Era un aristócrata. Él conocía la vida de los pobres. Su esposa, Eleanor Roosevelt, fue a los distritos pobres y vio cómo vivía la gente. Ella vio las condiciones de la gente pobre, la pobreza que había y las penas que había. No las conoció Roosevelt directamente, sino a través de su esposa. Todos esperaban que apareciera Eleanor Roosevelt porque ella era sus ojos y sus oídos cuando iba a todo tipo de lugares. Roosevelt dependía de ella porque no podía estar en muchos lugares. Roosevelt, quien contrajo polio en 1921, se enfrentaba a un problema sin precedentes históricos. Era discapacitado
y sin embargo se enfrentó en la siguiente elección presidencial contra Hoover. Él había prometido que se presentaría ante millones de desfavorecidos que lo esperaban como el Mesías. Hay un poema llamado Esperando a Roosevelt, esperando que Roosevelt haga algo por nosotros, esperando y esperando. Y el poema termina algo así como, ¿dónde está, señor Roosevelt? El 2 de julio del 32, la convención del Partido Demócrata escogió a Franklin Roosevelt como el candidato a la elección presidencial. Por primera vez pronunció las palabras New Deal. Le prometo al pueblo estadounidense el New Deal. En este contexto dramático, las elecciones en noviembre del 32 tuvieron un significado simbólico. Roosevelt prometió reducir los devastadores efectos del crack del 29 con medidas como la reforma del sistema bancario, asegurando una moneda estable y ayuda económica y social. Pero lo que convenció a los votantes fue, lamentablemente para él, su promesa apresurada de quitar la enmienda que prohibía el consumo de alcohol. En otras palabras, el fin de la prohibición. Franklin D. Roosevelt ganó con 23 millones de votos, comparado con Hoover, que solo obtuvo 16 millones. Esta victoria abrumadora puso a los demócratas en el poder durante los siguientes 20 años. Franklin D. Roosevelt, presidente de los Estados Unidos. Permítanme agradecerles y decirles que espero verlos muy pronto y cariñosamente desearles buenas noches. En noviembre de 1932, los Estados Unidos acababan de elegir a Roosevelt, mientras en Alemania estaban en una encrucijada con su destino. La crisis económica llevó a miles de alemanes preocupados y desesperados a los brazos de Hitler. El capital repatriado a los Estados Unidos le dio un éxito instantáneo. No van a poner a un pintor en la silla de Bismarck, dijo Roosevelt. Aún recuerdo las canciones hitlerianas y las suásticas por todas partes. De pronto, vimos que los hitlerianos están en uniforme del Reichstag y golpean a la gente en la calle. El reinado de terror empieza en otoño del 32. La ansiedad, el miedo y la búsqueda de culpas que naturalmente acompaña a este tipo de desesperación económica había empezado mucho en Alemania por muchos años. Ahora se vuelve mucho más popular y buscan un chivo expiatorio del colapso, los comunistas, los judíos. Mi padre era el director de una clínica pediátrica, un profesor universitario, un masón, un votante, un padre y un judío. Hitler redujo su estatus al de judío. Lo expulsaron de la universidad y a mí me golpearon por ser judío en el patio de la escuela. No me dejaron cicatrices, pero fue doloroso. Los alemanes estaban convencidos que la pureza de la raza era la única solución. Para Hitler, los judíos eran un veneno que había que eliminar. Pueden ver cómo la gente se convirtió en un chivo expiatorio. Los judíos eran responsables, pues representaban el capitalismo global. Así que se aliaron con Estados Unidos. Hitler obtuvo menos del 2% de los votos en el 29, así que se requirió de una increíble coincidencia de eventos para pasar del 2% en el 29 al 33% en el 33. Se dice que los desempleados votaron por él, pero no es verdad. Ellos no lo hicieron, solamente lo hicieron los arruinados, los de clase media desorientada. Solamente ellos votaron por Hitler. Creo que no hay duda de que el colapso económico global de ese periodo es responsable, fuertemente responsable, del ascenso de Hitler. Hubo movimientos similares incluso en lugares políticamente tranquilos, como los Estados Unidos. El crecimiento de los movimientos fascistas contra los judíos en Wall Street, los financieros semitas de Wall Street como los principales culpables de la depresión, como usureros que acaparan la economía estadounidense. Hay una tradición de eso, una tradición subterránea en la vida política estadounidense que sale a la superficie en el 30. También apareció mucho antisemitismo en la administración de Roosevelt, que tenía a muchos judíos que trabajaban ahí. No tenemos una historia moral perfecta.
Hubo estadounidenses famosos que le dieron voz a los sentimientos antisemitas. Henry Ford es un ícono estadounidense, un héroe estadounidense. También es el héroe de Hitler. Hitler tenía una fotografía de Henry Ford en su cuartel general en Berlín o en alguna parte. Y la razón de eso es que Ford, durante los 20, había escrito una serie de artículos que se hicieron un libro muy exitoso llamado El Judío Internacional, y era de cómo los financieros judíos conspiraban para destruir el núcleo de Estados Unidos. También esparcían una cultura promiscua, una cultura decadente. Eran los proveedores de películas lascivas y novelas sensuales, y estaban detrás del contrabando y escándalos de todo tipo. Y Ford habla de la conspiración internacional de judíos para minar al pueblo trabajador, frugal y productivo de Norteamérica. Y fue enormemente popular. Tal vez Ford pudo lanzarse a la presidencia y haber ganado a mediados de los 20. Hubo movimientos en todas partes. Era gente muy sensible que tenía algunas ideas que ya no eran muy sensibles. La crisis acentuó el aumento del populismo y el extremismo. Por todas partes había levantamientos antisemitas, xenofobia y racismo. El Ku Klux Klan tenía 4 millones de miembros, principalmente en el sur. Su constitución decía, nuestro deber es mantener para siempre la supremacía de la raza aria. Incitaban el odio contra los extranjeros, los judíos en particular, los negros que cazaban por las noches para lincharlos. La gente olvida lo peligroso que fue ese periodo políticamente en Estados Unidos y en todo el mundo. La democracia fue amenazada en Estados Unidos por la gravedad de las circunstancias económicas. Los 30 están llenos de señales de agitación social en la derecha que pudieron ser caracterizados como fascistas o inspirados en el nazismo. Esta procesión de manifestantes nazis no se llevó a cabo en Alemania, sino en Central Park, en Nueva York. 20,000 personas, incluyendo 8,000 soldados uniformados y miles de jóvenes estadounidenses que vinieron de campamentos juveniles, organizados de acuerdo al modelo de los campamentos de la juventud hitleriana, que iban hacia el Madison Square Garden proclamando los derechos de los cristianos blancos, los verdaderos patriotas. Durante la reunión, la multitud abucheó a Franklin D. Roosevelt e hizo el saludo nazi gritando Heil Hitler. Prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de Norteamérica y a la república que representa. Una nación indivisible, con libertad y justicia para todos. Y empezaron a desfilar por las calles y empezaron a golpear gente en las calles, gente sospechosa, judíos, inmigrantes. Por primera vez en mucho tiempo hubo una posibilidad muy seria de un gobierno dictatorial, algún tipo de derrocamiento ideológico de la democracia. Creo que fue una posibilidad muy real. El 15 de febrero del 33, 2 semanas después de que Hitler ascendiera al poder, Roosevelt logró escapar de un atentado mientras daba un discurso en Miami. El alcalde de Chicago fue alcanzado por 2 balas y murió, mientras agradecía a Dios por salvar a Roosevelt. Roosevelt, quien acudió al funeral, regresó a Washington, donde multiplicó por 20 su número de guardaespaldas y dejó de viajar en autos abiertos. Sabía que tenía muchos enemigos y era visto como un rojo por el mundo empresarial, la Suprema Corte y el Congreso. En el carro que llevó a los 2 presidentes,
Hoover no dijo una palabra a Roosevelt. Sabía que el nuevo presidente no lo perdonaría en su discurso inaugural. Y no estaba equivocado. Solo un tonto puede negar la sombría realidad del presente. Los que nos gobernaron nos fallaron porque no sabían nada más que las leyes de las ganancias. 500,000 estadounidenses le escribieron antes de entrar a la Casa Blanca para darle la bienvenida y apoyarlo. Roosevelt asumió el cargo. Hizo un esfuerzo sobrehumano por darle a la gente la impresión de que caminaba cuando en realidad lo cargaba su hijo y su guardaespaldas. Antes que nada, permítanme expresar mi firme creencia de que lo único que hay que temer es al miedo mismo. Para la época en que asumió el cargo, el sistema financiero estaba paralizado. Casi era así. Los bancos casi no hacían nada y algo había que hacer para recuperar la confianza en los bancos. Los bancos estaban en tan mal estado que pensó que podía revivir el sistema bancario si cerraba todos los bancos. No, llegó y dijo dramáticamente, vamos a cerrar todos los bancos y haremos algo. Llegó con un humor más tranquilo y dijo, todos están muy ansiosos, vamos a cerrar los bancos y los bancos que se encuentren bien volverán a abrir. Permítanme afirmar que es más seguro guardar su dinero en un banco reabierto que debajo del colchón. Cuando los bancos volvieron a abrir, la crisis financiera había pasado. Fue un movimiento psicológico brillante. Fijó los precios de forma autoritaria. Escogía la variación de la tasa del dólar cada mañana, desayunando con 2 consejeros. Y decía si permitía que subiera o bajara. Y una mañana le dijo a Henry Morgenthau, que después sería su secretario de tesorería, aún no. Dijo, subamos 21 centavos. Y el señor Morgenthau dijo, ¿por qué, señor presidente? Y Roosevelt dijo, porque es 3 por 7. Y 3 es un número de la suerte. Y el aspecto arbitrario de esto disgustó al mercado. Como Morgenthau escribió en su diario, si alguien supiera cómo fijamos el precio del oro, se asustarían. Lo que tenía Roosevelt que le faltaba a Hoover era una mente abierta. Él era experimental, estaba dispuesto a escuchar a las voces discrepantes, incluso a las voces que no estaban de acuerdo con él. Y además el reconocimiento de que la crisis es severa y debemos hacer algo. Y si eso no funciona, hagamos otra cosa. No te quedes ahí parado. Roosevelt creó las bases del nuevo mundo. Pero al mismo tiempo, no tenía un plan hecho. Fue mucha prueba y error. La gente no tenía con qué sostenerse en esos tiempos difíciles y no tenía con qué comprar. Franklin Roosevelt reconoció que esta crisis de bajo consumo era potencialmente fatal. Para pasar la recesión, los desempleados fueron contratados para cavar hoyos que después llenaban. No importa si eso era útil. Lo que importaba era restaurar su capacidad de empezar a consumir para detener la recesión. Roosevelt se aprovechó de cierta mitología en los Estados Unidos. A los que eran capaces, se les dieron palas para hacer caminos. El talento de Roosevelt fue encontrar lemas y sus decisiones políticas. El hombre común se volvió el centro de su coalición, a diferencia de la coalición de Hoover, que representaba el mundo de los negocios. Después de los bancos, Roosevelt decidió limpiar Wall Street como prometió hacerlo con su New Deal. No había duda que en verdad esta era una nueva política. Teníamos nuevos reglamentos para evitar toda clase de juegos financieros que provocaron la crisis. Para encabezar la Comisión de Bolsa y Valores, Roosevelt escogió a Joseph Kennedy, el padre del futuro presidente de los Estados Unidos. Roosevelt quería que fuera su secretario de Estado de la Tesorería, pero el Congreso rechazó su nominación porque Kennedy iba a ser acusado por la Comisión de Investigación del Senado por especular en el mercado, enriquecimiento ilícito y, sobre todo, por su papel en el colapso de Wall Street del 29.
Kennedy se convirtió en uno de los principales fundadores de su campaña y Roosevelt conmociona a la nación al nombrar a Joseph Kennedy entre todos el primer presidente de la Comisión de Bolsa y Valores. ¿Quién mejor para cuidar el mercado? Joseph Kennedy hizo gran parte de su fortuna no solo especulando en los 20. Fue uno de los pocos que se retiró del mercado porque sabía lo que se avecinaba. Cuando el mercado colapsó, regresó y empezó a comprar muchas acciones de todas las compañías, guardándolas, esperando a que volvieran a subir, porque sabía que eventualmente valdrían mucho. Tenía contactos con la industria del contrabando de licor en los 20. Es una figura icónica que se vuelve enormemente rica y enormemente odiada por la gente común como un especulador desconfiable que hace su fortuna con la miseria de otros. Pero Roosevelt sabía que Kennedy era uno de los más brillantes y astutos. Sin escrúpulos, sí, pero después de todo, está tratando con banqueros y abogados. Ponían al zorro a cargo de las gallinas. Esa era la crítica. Pero el presidente tenía buenas razones para hacerlo. Dijo, el señor Kennedy conoce los trucos. Conocía Wall Street, conocía los juegos, conocía las historias, conocía todo eso. Sabía dónde estaban guardados los esqueletos. Kennedy, como el primer presidente de la CBV, era conocido por ser un estafador y un fraude. Pero para mí, no es consistente con lo que es la CBV. La CBV es una agencia que permite e institucionaliza y exonera el fraude, en vez de luchar contra él. El hecho de que Kennedy la dirigiera fue algo muy apropiado. La ingenuidad y la falta de tacto de Roosevelt era a veces sorprendente. A un grupo de trabajadores que habían sido voluntarios para tener algo que comer, les dijo: Ojalá pudiera tomarme un par de meses fuera de la Casa Blanca para venir a vivir aquí con ellos, porque sé que eso sería muy saludable. La única diferencia es que ellos han subido en promedio 5 kilos desde que llegaron, y yo estoy tratando de bajar 5 kilos. Roosevelt era bueno para darle confianza a la gente. Era bueno en convencer a la gente de que al gobierno le importaban y el gobierno podía hacer algo. Precedido de un gran espectáculo, Roosevelt lanzó su programa para contrarrestar los efectos de la Gran Depresión y para darle un impulso a la economía estadounidense que había sido destrozada desde la caída del mercado del 29. $5 millones se invirtieron para luchar contra el desempleo. Más de 3 millones de estadounidenses fueron contratados y se aumentaron a 8 millones 2 años después. Roosevelt pasó 15 leyes clave. Estableció un sistema de bienestar social, pensiones, beneficios de desempleo. Prohibió el trabajo infantil, la discriminación contra los negros y las mujeres e introdujo un salario mínimo. Lo que caracteriza el New Deal a mediados de los 30 es una nueva variedad de programas de trabajo público. Nadie había hecho algo así. La gente tenía una idea de que enormes proyectos públicos podrían ayudar, y eso fue una parte importante del New Deal y fue psicológicamente importante. El New Deal cambió a los Estados Unidos. Se hicieron incontables caminos, puentes, presas, escuelas. Hay caminos y puentes aquí en Nueva York que fueron hechos con el dinero del New Deal. Cambió a Estados Unidos drásticamente de una forma que no hubiera ocurrido y sentó las bases de la expansión económica posterior a la Segunda Guerra Mundial. Los gastos del gobierno se usaron para construir carreteras, hacer escuelas, hacer hospitales, para invertir en investigación. Pasamos a un estado de bienestar social que no habíamos tenido antes, pero en realidad trataban de lidiar tanto con la manufactura, la construcción, el bienestar y la situación social. El bienestar social, de forma simultánea. No había un sistema de bienestar social. Estados Unidos fue el último país industrial en Occidente en introducir una red de seguridad social, como el seguro de desempleo y la pensión de la vejez, entre otras cosas. Hizo algunas cosas extraordinarias. Creó el Seguro Social. En 1935 formó la base del sistema de Seguro Social. El Seguro Social no aplicaba a los trabajadores más pobres, y estos eran los trabajadores negros. No aplicaba a los trabajadores domésticos, las sirvientas, los lavaplatos, los porteros,
Estos eran trabajos, en su mayoría, que hacían los negros. Eran lo último en todo. Fueron los primeros en perder su trabajo, si lo tenían. Ellos no se beneficiaban del New Deal, del modo en que los blancos lo hicieron. Los afroamericanos estaban en la misma posición que algunos norteamericanos. Se puede decir que estaban peor que en el inicio, y cuando llega la depresión, la situación es muy difícil. Los sindicatos no tenían negros, solo trabajadores calificados. Y los negros no estaban calificados. No se les permitía sindicalizarse. Una de las razones por las que hay tanta disparidad en los ingresos y la riqueza en los 20 es porque los sindicatos son muy débiles. No había defensa contra el esfuerzo corporativo para mantener los salarios bajos. Hacer huelgas aún era ilegal en Estados Unidos hasta esa época. Los sindicatos no tenían derechos ante la ley. Todo eso cambia en los 30. Una serie de levantamientos sociales en los 30 mueve el espectro político de Norteamérica a la izquierda y tiene un gran impacto en el mismo Roosevelt. Apoyado por la opinión pública, Roosevelt estableció el derecho de la representación sindical para todos los trabajadores de Norteamérica. Fue una completa revolución, pero su implementación se enfrentó a la reticencia del mundo empresarial y los jefes de las compañías. Las huelgas y sentadas ocurrieron en muchas firmas para protestar sobre la negativa de los jefes a reconocer a las uniones. Pero los jefes finalmente cedieron, pues la industria estaba parada. El movimiento de los trabajadores explota, organiza a millones de trabajadores de la industria de Estados Unidos que nunca antes se habían organizado en el corazón de la industria norteamericana. Y eso llevó a una ola de huelgas y puso a Roosevelt en una posición muy difícil. Y creo que no se arrepintió de nada, pero sí hizo que la recuperación fuera más difícil. Hubo una huelga general en San Francisco. Toda la ciudad se cerró. En Minneapolis, una huelga general de cientos de miles de trabajadores del sur que trabajaban en los molinos textiles fueron a huelga. Esto fue una época en el país de mucha agitación. Y Roosevelt era muy consciente de eso. El gobierno del New Deal apoyaba a los jefes, incluso cuando estos habían roto las nuevas leyes. Las fábricas de acero de Chicago se negaron a reconocer a los sindicatos. Enfrentados a la naturaleza casi revolucionaria de las huelgas, la policía, con la ayuda de los jefes de la milicia, mataron a 10 trabajadores e hirieron casi a 100. Roosevelt, que no aprobaba la masacre, envió a la Guardia Nacional. Los líderes políticos del país, en ambos partidos, el Partido Republicano y el Demócrata, tuvieron miedo cuando vieron la agitación en el país. Cuando vieron que un tercio de la fuerza de trabajo estaba desempleada, hicieron huelgas y se levantaron. Las corporaciones se opusieron a Roosevelt. Se preocuparon sobre si el sistema capitalista podía sobrevivir. La comunidad empresarial y la comunidad financiera se empezó a volver hostil. Lo denunciaron de las formas más viles, como inválido, como judío, como comunista, como homosexual. No había ningún adjetivo que no le lanzaran. Estaban muy enojados por la forma en que rompió con la clase de la que provenía. Fue considerado un traidor a su clase. Y Roosevelt les dice, impresionado hasta cierto grado, ¿por qué me odian tanto? Lo que trato de hacer es salvar al capitalismo. Algunos tímidos que le temen al progreso
Tratan de darle nombres extraños a lo que hacemos. A veces le llaman fascismo, a veces comunismo, a veces regimentación, a veces socialismo. Pero al hacerlo, tratan de hacer muy complejo y teórico algo que es muy sencillo y a la vez muy práctico. Esas fueron cosas buenas que hizo Roosevelt. Esas nuevas políticas fueron buenas y otras políticas fueron absurdas. El único sector que no mejoró fue la agricultura. Para ayudar a los granjeros a sobrevivir, Roosevelt hizo que redujeran su producción para subir el precio de la agricultura a cambio de compensación. Pero esta política fue cuestionada por muchos economistas que consideraban que el gobierno realizaba una destrucción injustificable de las riquezas que era contraria a la moral más elemental. La prensa empezó a criticar a Roosevelt por su falta de ideología y por tomar decisiones contradictorias. Roosevelt es un camaleón en una camisa a cuadros, escribió el New York Times. Los granjeros estaban enojados por la caída de los precios del cultivo, así que exigieron programas gubernamentales que les pagaran por matar su ganado y quemar las cosechas para subir sus precios. Es una locura porque la gente se moría de hambre en aquella época. ¿Por qué destruirías un producto perfectamente bueno? Porque pensaban que el problema era un exceso en la producción agrícola. Eso da miedo. Estaban cometiendo suicidio. Había mucha pobreza y hambre en muchas áreas. California puso guardias en algunas de las fronteras tratando de mantener a la gente alejada. Tenía soldados del estado tratando de evitar que la gente entrara a California porque había sido una carga para el estado. Literalmente se podía ver la depresión en sus rostros. De ahí salieron esas hermosas fotografías de gente como Walker Evans y otros. Puedes ver su tormento. Es como un cáncer que se comía el espíritu del pueblo estadounidense. Y una de las fotografías más famosas de la depresión era de una madre migrante que se tomó en una granja donde cultivaban frijoles en California. Era una madre trabajadora que venía de otra parte del país con sus hijos. Crecimos con esa fotografía, que es la imagen de una mujer hambrienta y devastada con sus hijos. Uno ve la fotografía de forma muy distinta cuando sabe que fue pagada por el gobierno. Y el hombre que dirigía el programa, que creó esa fotografía, escribió de ella en sus memorias. Teníamos que hacer que la depresión se viera mal para mantener nuestros trabajos. Así que puedes tener pobreza de verdad junto con propaganda de verdad. Estas fotografías de granjeros en la ruina se deben ver de cerca. Fueron fabricadas cuidadosamente con una destitución organizada. La tragedia se construyó, pero no cuentan toda la historia. Estaban arruinados antes de la recesión. Estaban arruinados por desastres desde antes. Estas fotografías se deben tomar como mitos fabricados. Hay una familia, una cama con barras de hierro, un niño desnudo enfrente. Hay una mezcla de suciedad y dignidad que evoca un mito en lugar de ser evidencia sólida. Es la construcción elaborada de un mito, pero no es representativa de ese periodo. Los enemigos del New Deal describen esas fotografías como propaganda hacia el New Deal. Y así fue, en cierto sentido así fue, porque una nueva cultura empezó a nacer. Es una cultura de solidaridad popular muy extraña para Estados Unidos, y es propaganda, pero más que propaganda, es una nueva forma de vida que nació en los 30. El New Deal ayudó a mucha gente. Le dio empleo a muchas personas, a 6 millones. También le dio trabajo a cientos de miles de jóvenes. ¿Fue perfecto? No. ¿Hubo programas malos? Sí, sin duda. Pero eso nunca ha estado en duda. El New Deal
tuvo éxito y fracasó para sacar al país de la Gran Depresión. La economía se recuperó. No me refiero a que se recuperó a aquellos niveles, no fue así. Pero cae el desempleo, las fábricas vuelven a abrir, la gente recupera sus casas, puede hacer los pagos de su hipoteca. Hubo un aumento directo en la economía, una expansión constante, y para 1937, el Producto Interno Bruto, el ingreso total del país, regresa a los niveles del 29, luego de una caída muy aguda los primeros 4 años. Así que sí hubo recuperación. Lo que pasó en el 37 fue fascinante. Roosevelt oyó a un pequeño grupo de economistas diciendo: será mejor que recortes los gastos del gobierno. Así que Roosevelt empezó a hacer recortes en el New Deal, recortando los gastos, y obviamente cuando se recortaron los gastos, la economía empezó a debilitarse. ¿Qué sucedió? Regresó la recesión y la tasa de desempleo volvió a subir. Y hubo otra depresión dentro de la depresión, en el periodo del 36 al 37. Así que no es verdad que el New Deal terminó con la Gran Depresión. Se profundizó y se prolongó. Lo que terminó con la depresión fue algo muy deprimente, supongo. Pero lo que terminó con la depresión fue el aumento rápido del gasto militar por la amenaza creciente de la guerra en Europa. Cuando comienza un abastecimiento militar, de pronto hay más trabajos que personas. Pasas del desempleo masivo y la infrautilización masiva de la economía a estar a toda marcha al instante. De pronto, Estados Unidos decide que las fábricas de Ford van a hacer sus tanques y sus jeeps, no autos. Así que el esfuerzo de la guerra fue un esfuerzo de producción, pero tuvo un efecto definitivo en la tasa del desempleo. Estuvo asociada con un inmenso impulso a la producción de armamentos en una escala masiva, pero también para todo lo que necesitan los soldados, camiones y ropa, y esto fue lo que hizo que Estados Unidos regresara al trabajo. La economía creció por las industrias de la guerra. Así que fue una forma artificial de mantener el sistema económico funcionando. Ninguno de los esfuerzos de Roosevelt logró restaurar la industria norteamericana al nivel anterior al Martes Negro. Fue la guerra en Europa la que reinició la industria norteamericana. La Gran Depresión se terminó. 7 años de esfuerzos desesperados hicieron menos para curar una economía enferma en unos meses de rearmamento. Algunas personas sacan la conclusión equivocada y dicen: necesitas gastos militares para emerger de una crisis. Es una tontería. Eso es una tontería. Debemos ser el gran arsenal de la democracia. Para nosotros, esta es una emergencia tan seria como la guerra. El gasto del gobierno en bombas era necesario para protegernos contra el fascismo. En marzo de 1938, el ejército alemán ocupa Austria sin hacer un disparo. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. Y esencialmente es la Segunda Guerra Mundial la que regresa los empleos a Estados Unidos. Así que es verdad, no regresamos a lo que se considera empleo total hasta 1940. La guerra nos sacó de la depresión, me odiarían por decir eso, pero sin duda tuvo cierto impacto. Ese motor a gran escala, representado por la Segunda Guerra Mundial, produce un periodo prolongado de prosperidad que dura por una generación después de la guerra. Y para 1944 y 45, el miedo más grande de los estadounidenses era: cuando la guerra termine, regresará la depresión.
2,000,000 bushels of North African grain, resold to Germany for Swiss francs, paid for by a consortium of banks with a deal in futures that the stock exchange unloads for coffee from Brazilian uplands, destined for Paris before the whole deal sinks. The checks, written in indelible inks, outer-race Atlantics, winter hurricanes, our benefactors, three trusts they compete for honor, glory, power, and of course, profits where all happiness is contained. Algo aprendimos de la Gran Depresión. Si en realidad aprendimos, es otra cuestión. Es impresionante lo listos que estamos para olvidar todas esas lecciones cuando los tiempos cambian y en esencial cuando hay ganancias por hacer al olvidar esas lecciones. Teníamos el conocimiento para prevenir una depresión en ese entonces, pero no lo usamos. No supimos cómo hacerlo después del 29 o no hubo la suficiente convicción para que el gobierno actuara agresivamente. Lo que es preocupante de Obama es ¿quién es Obama? Es Roosevelt 2 años antes de la crisis. Puedes decir grandioso. Aquí hay alguien que impulsará la economía mucho más rápido de lo que Roosevelt lo hizo. Sí, pero ¿quién está en su equipo? Está el aspecto ecológico y novedoso de un ganador del Premio Nobel como secretario de Energía. Grandioso. Ahí hay una gran apertura. No es por molestar, pero escogió los mismos economistas de antes. No tuvo el valor de nacionalizar la banca. Así que creo que sus planes de rescate son debatibles. Tendrán un efecto al final porque serán retrabajados hasta que sea así. Pero se perdió mucho tiempo. Esta recesión empezó en el verano del 2007 y para el 2009 aún no se resolvía nada. Y así como los sabios de los 20, estos tipos resultaron estar muy equivocados. Nunca vamos a tener otro crack. Nunca vamos a tener otra depresión. Y por supuesto estaban muy equivocados. Tenían herramientas que pudieron implementar y no lo hicieron. Entre las tragedias, hubo una adopción de una ideología dañina como excusa para permitir que la industria financiera hiciera prácticamente lo que quisiera. Y por permitir, y principalmente motivados por hombres y mujeres, que encontraron la forma de hacer una fortuna y decir que hacían lo mejor por la nación. La riqueza del 1% del país se ha incrementado enormemente y el espacio entre los ricos y los pobres se ha vuelto muy grande. Y eso es lo que pasó en los 30. Necesitamos un New Deal. El viejo New Deal funcionó en aquel periodo de la historia. Fue una reacción a la Gran Depresión. El mundo ha cambiado enormemente en 75 años. Ahora somos mucho más ricos que antes. Pero no hemos compartido los frutos de la riqueza equitativamente. El nivel de codicia se elevó, se aceptó. Y la codicia se volvió una parte muy importante de la exageración financiera, de la especulación financiera que llevó a este desastre. Permitimos que los bancos explotaran a los estadounidenses más pobres. Millones de estadounidenses perdieron sus hogares y sus ahorros. Fueron acechados, fueron préstamos depredadores. Sabíamos lo que estaba pasando. Es un sistema injusto. Los que son pobres no tienen quien los defienda. Vivimos en un mundo con una gran cantidad de recursos y aún así en un mundo donde 1,000 millones de personas viven con $1 al día y 40% del mundo vive con $2 al día. Sigo pensando que vamos a poder reformar, por ejemplo, las instituciones económicas internacionales. Reconozco la importancia que tendría una reforma de las instituciones económicas internacionales. No estoy seguro si soy realista o soy optimista cuando digo que creo que... Sé que soy realista al decir que tienen que reformarse. No sé si soy realista cuando digo que serán reformadas.